Hola, los saluda Ana Cristina Enríquez, cineasta y escritora venezolana, realizadora del documental Tierras de Agua Dulce. Hoy veremos algunos segmentos de este film documental gracias a la gentil invitación de Kiko Sierra y su maravilloso equipo de Ambiente y Sostenibilidad Venezuela. Tierras de Agua Dulce nace con la idea de difundir algunos temas ecológicos de vital importancia para Venezuela. Este es el caso de los humedales de los llanos venezolanos, que más allá de su belleza, son un reservorio de agua dulce y de vida. Gracias a los premios que este film ha recibido internacionalmente en Estados Unidos, Grecia y México, así como en las funciones especiales realizadas en las Naciones Unidas, Secretaría de Cambio Climático en Alemania y en el canal de televisión española TVE, la importancia de los llanos venezolanos ha llegado a un amplio público. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes algunos segmentos de Tierras de Agua Dulce que espero disfruten. La reserva de agua dulce del planeta es bien pequeña. Se estima que alrededor del 97,5% del agua del planeta se encuentra en los mares y solamente el 2,5% aproximadamente es agua dulce. Y de esa agua dulce, 2/3 partes, o cerca del 70%, se encuentra en los hielos. De manera que solamente una fracción es agua líquida en lagos, en ríos. Son los países que tienen alta precipitación los que son más ricos en agua. Y entre los 12 países más ricos en agua se encuentra Venezuela, gracias a la presencia del río Orinoco. El país más rico en agua es Brasil y le sigue bastante lejos Rusia, que es un país muy grande, casi del tamaño de América del Sur, y después vienen países grandes como China, Canadá, Estados Unidos, y Venezuela está entre esos países con mucha agua, sin ser un país excesivamente grande, sino un país medianamente grande. La importancia de los humedales en el planeta, es decir, los sitios donde se acumulan agua, tienen varias vertientes de las cuales hay que analizar. Por una parte, los humedales en sí son un reservorio de agua que se puede aprovechar, pero más importante incluso que eso, es que los humedales ubican gran parte de lo que llamamos la diversidad de la vida, la diversidad biológica del planeta. Es decir, que en el humedal hay una cantidad de organismos vivos, peces, plantas, animales de diferentes especies que solamente habitan en ellos. Y los humedales también cumplen funciones de purificación de agua. Muchas aguas atraviesan los humedales, son purificadas y salen de ellos en una forma más limpia.
De manera que el humedal tiene múltiples funciones, no solamente como un reservorio de agua, sino como un reservorio de vida en general. Existen humedales tropicales en todos los continentes, sin embargo es en América del Sur donde el área de humedal es realmente fabulosa y es única en el mundo. Tres grandes ríos tienen humedales que son el Amazonas, el Orinoco y el Paraná, la Plata. Y dentro de los humedales tropicales posiblemente en su conjunto son los más importantes del mundo. En el caso del Orinoco, los llanos del Orinoco conforman unos 500.000 kilómetros cuadrados y podría considerarse el tercer humedal de América. En cuanto a los llanos de Venezuela, es lógicamente el humedal más extenso y grande de Venezuela, el más importante. Es un reservorio increíble de agua dulce. A través de él pasa pues prácticamente o más de un tercio de las aguas del Orinoco. El resto vienen de la Guayana a través del Caroní, Caura, etcétera, el Ventuari, etcétera. El valor e importancia que tiene es precisamente las posibilidades que hay de aprovechamiento de muchos recursos. Le damos agua a los animales, regamos la sabana, nos beneficiamos mucho. Las aguas de los llanos se generan en parte en las cuencas montañosas adyacentes, pero la mayor parte del agua de los llanos proviene de la misma lluvia que cae sobre ellos. Las grandes inundaciones que experimentan especialmente la zona occidental de los llanos en su parte más baja permanecen inundadas durante el periodo de lluvia. Y las aguas de estos sectores no logran salir porque los ríos están crecidos y mientras esos ríos se encuentran en creciente, las aguas de las planicies bajas no tienen por dónde salir. Entonces se forman grandes lagunas poco profundas, que en el lenguaje popular le decimos esteros, bajíos, que tienen aguas con láminas muy variables, desde un cuarto de metro hasta más de 2 metros, y en estas lagunas, en estos esteros, crecen pastos y una cantidad de plantas acuáticas, pero una vez que la lluvia cesa y los ríos bajan, empiezan a drenar los llanos y entonces empiezan a secar. Si contemplamos los llanos como una reserva de agua, o vistos desde ese ángulo, que lo son, tendríamos, como hemos dicho, que un tercio de las aguas del Orinoco aproximadamente pasan por los llanos. Son depositados a través de los grandes ríos que bajan de la cordillera, entran en los llanos, que es una especie de cubeta, y en la cubeta se desparraman. Ese desparrame de agua, que son los llanos, significa que ese agua se va primero a paralizar. En esa paralización decanta la arcilla y hay una serie de plantas, un mundo vegetal, que se encarga de limpiarla y extraer nutrientes, etcétera, antes de devolvérsela al Orinoco. De tal forma que el Orinoco recibe ese tercio de su caudal, lo recibe tratado y limpio a través de los llanos.
Entonces uno le canta a las vacas para que las vacas lamban a uno. Hay vacas que lamban a uno y quieren a uno. Y al día que uno no está, las vacas con otro nuevo no se dejan ordeñar. Tan bravas. A pesar que gran parte del llano se encuentra seco superficialmente, ellos son ricos en acuíferos, en aguas subterráneas. Es decir, que una parte de esas aguas superficiales, en lugar de drenar hacia el río Orinoco, hacia el río Apure y salir hacia el mar, infiltra en los suelos. En aquellos suelos más permeables, el agua infiltra y llega a capas profundas o medianamente profundas, de manera que aún en el verano más fuerte, a pocos metros de profundidad, uno tiene aguas subterráneas que pueden ser aprovechadas. Bueno, yo por lo menos allá en el fondo ya yo tengo agua. Hice un pozo profundo y prendo un motor y hay agua bastante. Pero los que no tienen que buscar sobre Portuguesa, costa del río Portuguesa, para que los animales beban. Y si no, molinos de viento. Pero los molinos de viento son un poco defectuosos porque se accidentó, se acabó el agua y si no hay brisa, tampoco hay agua. ¿Me entiendes? Lo interesante de estas aguas subterráneas es que son acuíferos que se renuevan, que podemos extraer el agua y vuelven a llenarse con las lluvias siguientes, con las inundaciones y con la infiltración que ocurre naturalmente en los lechos de los ríos, donde muchas veces los lechos de los ríos son arenosos y cerca del pie de monte incluso tienen grava y las aguas infiltran y vuelven a recargar esos acuíferos. De manera que una de las cosas importantes es no tratar de dominar el llano y hacer que esas aguas obedezcan al antojo del hombre, sino que el hombre se adapte a esos ciclos y aprenda a convivir con él y sacarle el máximo beneficio posible, sin deteriorarlo y sin dañarlo. Conservar la dinámica hidrológica requiere, como decíamos, no cambiar sustancialmente las cantidades de agua, ni las calidades de agua que caen en un humedal. Eso es conservarlo. Si se conserva eso, se da todo. Bueno, el peligro grande que existe para los humedales del llano son las diferentes actividades que realiza el hombre de manera irracional, impactando el ambiente, destruyendo los ecosistemas, destruyendo los bosques galerías, realizando una agricultura con altos contenidos de químicos, vertiendo a los ríos del llano los efluentes de las ciudades, que con todos los contaminantes, sin instalar plantas de tratamiento, pues todo eso se va sumando para mermar la oferta pues, de agua y de riqueza del llano. Hemos visto en los llanos un cambio importante en la dinámica hidrológica como consecuencia de la construcción de diques. Esta alteración en la dinámica hidrológica afecta la composición de las aguas porque efectivamente contribuye a la sedimentación y a la colmatación de muchos cuerpos de agua y esto tiene consecuencias sobre la composición de la flora. El ciclo del agua en los llanos guarda una relación estrecha con toda la vida animal y vegetal que ahí reside. Los periodos de inundación seguidos por periodos de sequía, eso es lo natural, lo que siempre ha ocurrido hace
miles de años. De ese ciclo depende la vida animal y vegetal. De manera que si nosotros ponemos represas sobre todos los ríos, y estos ríos bajan ahora con un caudal constante durante todo el año, los peces no sabrán cuándo deben migrar a reproducirse y van a desaparecer esas especies muy consumidas, por ejemplo, algunas como el bocachico, que es una especie migratoria que en números enormes todos los veranos busca los ríos frescos del piedemonte. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, por irrespetar ese humedal, dentro de algunos años no tengamos un reservorio de agua como el que hoy tenemos? ¿Qué va a pasar si nosotros deforestamos las selvas de galería para incorporar pastos cultivados con la producción de oxígeno, con la captación de CO2, con el recalentamiento de la tierra? Entonces son aspectos que hay que empezarlos a trabajar en pequeña escala para que juntos tengan un impacto favorable sobre lo que es la sustentabilidad. El hombre debe vivir de manera sustentable, es decir, que el ambiente y el hombre se desarrollen en armonía. Efectivamente, más de la mitad de los humedales de Europa han desaparecido y en algunos países y en algunos puntos o regiones podría hablarse hasta del 80% o más de los humedales desaparecidos. Esto fue fruto de una política, especialmente de la primera mitad del siglo pasado, donde el humedal era considerado un pantano insalubre y donde además las tierras se consideraban desaprovechadas y que podían ser susceptibles de aprovechamientos agrícolas o ganaderos. Es de temer, y será de temer, obviamente, que si en los llanos hay grandes transformaciones, si siguen produciéndose grandes transformaciones que terminarán en gran medida con la capacidad del humedal, es seguro que no en muchos años habrá que recuperarlas de nuevo con gastos de infraestructura impresionantes y se habrán hecho, pues eso, en malbaratar el dinero. Que antes había cantidades de animales que para uno pasar tenía que bajarse del carro a espantar los chigüires y ahora no es así. El chigüire es un roedor. El chigüire se alimenta de las flores y sobre todo de los tallos gruesos y él cumple dos funciones importantísimas. Cuando en el verano el pasto está seco, el chigüire hacía el efecto o hace el efecto de podadora. Se iba comiendo ese pasto seco y viene un rebrote que sí era utilizado con alta cantidad de nutrientes por el ganado. Si eso se hubiese entendido, el chigüire no se hubiese destruido. No es lo mismo tener que estar gastando en rotativa que tener un chigüire que se está alimentando del pasto que está allí. Nosotros no podemos consumir más de lo que el ambiente nos da, porque caeríamos en su destrucción. Tenemos que buscar a ese equilibrio. Nosotros no somos quienes, como seres humanos, para alterar un ecosistema que se formó durante miles de años. Y ese yo creo que debe ser el mensaje para las futuras generaciones en este país, que entendamos que todas esas componentes de la biodiversidad debemos convivir y que todos nos necesitamos.